Ahora en modo Fontevecchia es tiempo de presentar a nuestro próximo entrevistado. Es un político y dirigente argentino, fue fundador y presidente del Banco Credit Corp Cooperativo y vicepresidente del Club Boca Juniors. Es el principal dirigente del Partido Solidario, también fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2009 y 2017 y ocupa el mismo cargo desde el año 2019. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos. Jorge Fontevecchia te saluda, un gusto volver a hablar con vos. Pedí especialmente hacerlo para poder entender por qué en un sistema económico como el de Milei, en el que inicialmente el sistema financiero era uno de los que mejor le iba y los beneficiarios, los bancos en el último trimestre han presentado resultados tan negativos. Obviamente tengo algunas conjeturas obvias de un lego en el tema de bancos, que una cosa es el sistema financiero y otra cosa son los bancos, o que el último trimestre en particular estuvo esta suba de encajes y aumento de la tasa de interés, pero me imagino que el tema es mucho más complejo, así que quería ir a un especialista y que me lo expliques. Estoy abierto a escucharte con mucha atención. ¿Qué tal? Primero, ¿cómo te va, Jorge? Un gusto saludar. A ver, aunque vos no sos especialista, hiciste la síntesis adecuada. Esencialmente han pasado dos cosas. Las medidas de política monetaria que adoptó el Banco Central para restar liquidez, para secar la plaza, para que no se le dispare el tipo de cambio, introdujo algunas prácticas de altísimo costo, digamos, para el sistema financiero. Estableció, por ejemplo, un sistema de encajes diarios. Subió los encajes y estableció que debían ser computados de manera diaria. Es casi imposible porque incluso hay cámaras compensadoras que se producen cuando ya están cerradas las operaciones y por lo tanto si quedaste en defecto no tenés cómo cubrirlo, por lo cual las entidades tuvimos que trabajar con un exceso importante de encaje, porque además la multa por quedar en defecto era altísima, tenía un costo muy grande. Ellos lograron el objetivo de secar la plaza, hacer que suban las tasas como subieron, y eso tiene un fuerte impacto desde todo punto de vista. Vos pensás que los depósitos que se toman a tasas más altas están bancando operaciones de crédito que se dieron a tasa más baja, financiaciones al Estado que se hicieron a tasa más baja, cosas por el estilo. Eso entonces inmediatamente se convierte en un quebranto. Y a eso tenés que sumarle el significativo impacto que tiene el crecimiento exponencial de la morosidad en el sistema. Que también es generalizado y que también tiene explicaciones con lo que está pasando en la economía real. Es decir, la gente o las empresas no le dejan de pagar a los bancos porque se convierten en malos o porque quieren jorobar a los bancos. En general sucede porque no pueden pagar y van estableciendo prioridades y bueno, esa a veces no es la prioridad o muchas veces es imposible y eso queda sin pagar. Entonces, todo el sistema financiero tiene un crecimiento muy significativo de su morosidad, sobre todo en personas más que en empresas. Todo eso que ustedes recogen mediáticamente cuando le preguntan a la gente que compré con la tarjeta de crédito para comer, es el paso previo. El mes siguiente no puede pagar la tarjeta de crédito, así que entra en mora y no come. Que esa es la cruda realidad. Carlos, esos dos factores, sí. Perdón, yo no mencioné, por eso bien valía la pena hablar con vos, yo no mencioné el tema de morosidad. O sea, para la audiencia en general, para los legos en tema bancario. O sea, cuando una persona física o jurídica no paga un crédito, pasado cierto tiempo, ustedes lo tienen que pasar a pérdida, para ponerlo en términos concretos. Además hay que previsionarlo directamente. El banco, hay norma del Banco Central, aunque después puedas hacer un juicio y algún día lo cobres, hoy se convierte en una pérdida. Entonces, parte de lo que está sucediendo con los balances de los bancos es que en los últimos trimestres, y fundamentalmente el último, tienen que pasar a pérdida morosidad en un porcentaje mucho mayor que en el pasado. Así es, mucho mayor. Y con una perspectiva, además,
que tiene que ver con esta otra cosa que ve, porque cuando uno ve empresas que cierran, empresas que se van, empresas que despiden, empresas que suspenden, empresas que deciden importar en vez de producir en el país y demás, todo eso en algún momento también se convierte en un problema con el sistema financiero, porque o las personas que trabajan en esas empresas que se quedaron sin trabajo dejan de tener ingresos y no pueden pagar, o las empresas que no venden tienen dificultades porque han hecho una proyección de su evolución financiera y después, si los ingresos no están, la gente no se convierte en mala de un día para el otro. Lo que tiene es dificultades de un día para el otro que la lleva a tener imposibilidades reales de cumplir. Y después hay un conflicto de intereses. Yo puedo entender al que tengo enfrente el problema que tiene, pero tengo la responsabilidad de querer cobrar porque tengo que administrar una entidad que si no tengo un problema. Carlos, en ese sentido, ¿cómo se lee que instituciones, no sé, como el Galicia, que compró el HSBC, o otros bancos privados que han terminado comprando bancos internacionales, también fue el caso de Macro con Itaú, pero me quedo con el tema de Galicia, haya comprado bancos internacionales y al mismo tiempo tenga enormes pérdidas? Cuando uno lee la explicación, dicen, bueno, esto es coyuntural. ¿Es coyuntural o los bancos internacionales que se fueron es como dice Milei porque la vieron? Hay una nota, creo que salió ayer publicada, si no me equivoco, en el diario El País, que habla de que los bancos españoles, tanto el Santander como el BBV, están recortando sus operaciones con Argentina porque están visualizando esta situación de riesgo que se está planteando. Y en muchos casos terminan prefiriendo vender e irse, y de pronto para algún jugador local eso puede leerse como una oportunidad. Después hay que ver cómo esas cuestiones terminan, ¿no? Porque no siempre esas cosas son exitosas, ojalá que sí, pero si la crisis se profundiza, lo único que tenemos es un problema más grande. Tal vez en esas apuestas juega la teoría de demasiado grande para caer, y entonces si soy tan importante, el sistema me va a tener que salvar porque el daño que haría si caigo hace que no me puedan dejar caer, ¿no? Y hay un viejo dicho que también espero te haga reír como a mí, que es, si usted tiene un problema, la solución es hacerlo más grande. Bueno, es parecido, ¿no? Que es parecido. Yo te quiero decir que, sin hacer nombres propios, sí, en la crisis del 2002, tuvimos que hacer operaciones de salvataje a algunas grandes entidades financieras que estaban con problemas de iliquidez por encima del conjunto, por los problemas de morosidad que tenían, por la audacia de sus políticas previas, y que privó ese criterio de que si se caían, el daño que le harían al sistema era más grande, y entonces era razonable, según nos decían las autoridades del Banco Central, que el sistema acudiera en auxilio para evitar un daño mayor en un momento que todo el sistema estaba en crisis. Acordate de las corridas, los bancos, la gente rompiendo los bancos y todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y Carlos, eso fue también en Estados Unidos, en la crisis de las hipotecas, sí, la frase del too big to fall, ¿no? O sea, sí, tan grande para caer. Bueno, como siempre, era didáctico, mis expectativas eran te recomiendo una cosa, vos que sos un gran lector. Estuve leyendo una nota que apareció hoy en El País, un reportaje a Giuliano da Empoli, que se titula "La clave del éxito de Trump es el movimiento rápido y espectacular, incluso cuando se contradice", pero que además del título y de una cantidad de cuestiones, tiene algunas reflexiones que parecen interesantes, incluso que nos pueden servir para entender lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque, fíjate, si tenés 2 minutos más, te leo un par de párrafos. Dale. ¿Qué hacer ante líderes políticos que, aún saltándose todos los límites, continúan cosechando apoyo ciudadano? Quienes no estamos de acuerdo, podemos simplemente decir: no se pueden romper las reglas en el sistema internacional. Tendremos razón,
pero estaremos en una posición débil. Ellos siempre podrán decir que las rompen para conseguir un resultado y resolver un problema. Ese es, según Empoli, uno de los grandes errores que ha cometido el Partido Demócrata estadounidense en su intento por enfrentar a Trump. Comillas, si no tienes un plan ambicioso y convincente, estás en una posición de debilidad. Su gran lección, y también la del resto de depredadores, es que muchas de las cosas que creíamos imposibles son posibles. Así que la parte positiva a extraer es que nuestra ambición tiene que ser mucho mayor. El problema de fondo es otro, el del poder de amplificación de las plataformas. Ese es el gran tema, y si no se enfrenta, seguirán emergiendo este tipo de políticos. Y bueno, dice europeísta, convencido, el sociólogo italiano, sí, sitúa esa amenaza al mismo tiempo que la militar, sino por encima. Quizás sea más peligrosa, porque estamos indefensos frente a esta nueva realidad de la esfera pública. Y entonces dice, ¿qué hacer? Hay que confrontar, hay que imponer reglas. El costo para Europa será alto y provocará un choque con Estados Unidos y con las tecnológicas, pero deben regular. Si no lo tomamos en serio, habrá disrupción y choque, pero estoy seguro de que surgirán alternativas europeas. Estamos en una fase en la que hemos perdido el control y no va a ser fácil recuperarlo, pero eso debe ser nuestra obsesión, aprender del error de los demócratas estadounidenses, que cuando pudieron decidieron no regular a esos poderes tecnológicos y ahora ven cómo son más grandes que el mismo Estado. Hay un modo de vida europeo del que disfrutamos todos, incluso quienes lo critican. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si también puede haber un modo europeo de hacer las cosas en el terreno digital, uno más atractivo y amable, donde la vida sea mejor. Estoy seguro de que sí. Me pareció interesantísima y aplicable. Hermoso, hermoso texto. Entrevistábamos a distintos tenientes generales a partir de las controversias sobre la obediencia debida en el caso de Estados Unidos y la renuncia del comandante en jefe del sur de los Estados Unidos, un almirante, en rechazo a la falta de aprobación del Congreso en las medidas militares que se están tomando contra Venezuela, y nos explicaban que lo que está apareciendo dentro de los ejércitos norteamericanos, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, es lo que ellos llamaban los nerds, que es que cada vez más hay especialistas en informática como elementos de herramientas militares, y que cada vez más en la informática... se hace más daño con esto que con un cañón. Exacto. Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Se nos acabó el programa, si no hubiéramos seguido mucho más. Un fuerte abrazo. Chau.